Muy buenas noches, miembros de la familia. La palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y con esa vida eterna tenemos la oportunidad de tener el apetito para el cual nos hemos reunido. Abran por favor la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Abra la palabra de Dios en 2 de Juan, capítulo 7, no 1 de Juan. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta información venga a ser metabolizada, aseguremos que estamos sin pecado en confeso. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das cada 24 horas para estar en la plenitud del Espíritu y tener el apetito para exponernos a la palabra. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina venga a ser para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Y entonces, en 2 de Juan 7, hemos estado viendo muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. El no entender el programa divino es la tragedia más espantosa de la vida. Pero todo ha sido provisto para que nosotros funcionemos en el programa divino, lo cual nos lleva a nuestra página 14, en donde acabamos de ver toda una presentación en cuanto a habiendo nacido de nuevo y estando fuera de comunión, en cuanto a la técnica del rebote. Y la técnica del rebote, como vimos, sigue el mismo modelo del descanso en la fe, o sea, el descanso en lo metabolizado. Y el creyente que ha pecado reclama promesas que están relacionadas con el rebote, que es el citar el pecado. Y al citar el pecado es cuando regresamos a comunión. Ahora, lo importante es que todos los pecados han sido pagados. Y en el uso de la técnica del descanso en la fe, nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice. Y lo vamos a creer si estamos en la plenitud del Espíritu. Y cuando utilizamos el número de emergencia para regresar a comunión, cuando regresamos la promesa de 1 de Juan 1:9, nosotros somos perdonados. Todo esto lo vimos, pero no podemos cansarnos de saborear esta continua melodía. Y una vez que regresamos a comunión, tenemos la oportunidad de continuar moviendo, continuar adelante. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Estamos aquí porque hay un supremo llamamiento de Dios y los beneficios en depósito están disponibles para ser apropiados. Está el fideicomiso que hemos estudiado. Entonces, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que son todos los beneficios en depósito, que están en Cristo Jesús. El mensaje es que si después de nombrar tus pecados todavía estás vivo o viva, entonces hay una intención divina
y la intención divina es continuar moviéndote, y el mover es el continuar creciendo espiritualmente. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Bueno. 1 Corintios 11:31. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso es lo mismo que el rebote, es lo mismo que el citar los pecados, el reconocerlos. Romanos 6:13 y 12:1 enseñan el concepto de presentar. Y presentar se refiere a la técnica del rebote. El citar, el confesar, el reconocer los pecados. Y por lo tanto, en Hebreos 12:1 es que nos dice, haz a un lado todo peso. Cualquier cosa que hayas hecho o que no hayas hecho. Cualquier cosa que otros piensen o dejen de pensar. Aquí lo importante es cada instante de cada instante. Haz a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia. Los pecados de arrogancia son los pecados que continuamente y fácilmente nos asedian y nos enredan, porque estamos orientados a yo, yo y yo. Y aquí tenemos que estar orientados a el plan de Dios. Y eso solamente sucede cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y por eso la importancia de los solucionadores de problemas. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu, vamos a tener la oportunidad de metabolizar y aplicar el punto de vista divino. Entonces, Mateo 2:3 y Hebreos 12:13. Enderezcan para sus pies los caminos torcidos. Efesios 5:14. Levántate de entre los muertos espiritualmente. Efesios 4:22. Con referencia a su pasada manera o forma de vivir, ustedes mismos hagan a un lado al viejo hombre que se refiere a la naturaleza de pecado. Ustedes sí han venido a ser regenerados. Oriéntense al programa divino. Ahora, el poder que ejecuta el modo de vida cristiano es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, que nos habita. Estamos habitados por la deidad. El Espíritu Santo nos habita para hacer un templo, para crear un templo para Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Conceptos que normalmente no visitamos, pero al estarlos visitando, todas las circunstancias no van a ser más que oportunidades. Entonces, el poder que ejecuta el modo de vida cristiano es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Ninguno de nosotros es capaz de ejecutar el modo de vida cristiano a través de nuestros recursos. Es imposible. Lo cual hace el modo de vida cristiano algo especial. Y algo especial que debe ser ejecutado con poder divino, con el poder de Dios. Porque no es por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice su majestad, dice su excelencia en cuanto a la vida cristiana. Ahora,
nuestra vida cristiana es un modo de vida sobrenatural. Y lo único que se requiere es utilizar los recursos divinos. Ahora, la vida cristiana se inicia en el momento en que nacemos de nuevo, para tener el apetito para exponernos a la palabra de Dios, que es el propósito para el que continuamos vivos cada 24 horas. Cuando no entendemos la llenura del Espíritu Santo, es inevitable que nosotros vamos a vivir en todo tipo de superficialidades. Y en nuestra ignorancia vamos a asumir que el modo de vida cristiano es un modo de vida de moralidad, un modo de vida respetable. Podemos estar fuera de comunión y tener un modo de vida de moralidad y de respetabilidad. Lo importante es estar funcionando con los recursos divinos. Ahora, hasta que nosotros entendamos que no podemos recuperar nuestra comunión con Dios, sino hasta que nombramos nuestros pecados, en la técnica de el rebote, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Si no entendemos eso, nunca vamos a poder avanzar ni un solo milímetro. Es más, no nada más no avanzamos, sino retrocedemos. Cada momento fuera de comunión es un momento que estamos acumulando basura. Pero en un instante podemos regresar a la luz a través de este importante solucionador que quise que visitáramos otra vez. La técnica del rebote, el citar, confesar, reconocer los pecados a Dios, es el solucionador más básico de la vida cristiana. Y el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. Ahora, existen diferentes categorías de pecado. ¿Okay? Al vivir la vida cristiana, es importante saber que el pecado es el estar fuera de comunión y por lo tanto saber qué es el pecado. De tal forma que nosotros podamos evitar la tentación. Podemos estar evitando cierto tipo de situaciones. Reconociendo que si no resistimos, vamos a pecar. Por lo tanto, debemos estar alertas a estar en la plenitud del Espíritu la mayor parte de nuestros días. Ahora sí, si pecamos, obviamente debemos citar nuestro pecado, de tal manera que lo más que sabemos en cuanto a estar funcionando fuera de comunión, en cuanto al pecado, el menor tiempo que vamos a pasar en el pecado si lo confesamos cada vez que lo cometemos. El miedo, la culpa, el juicio. Y cada vez estamos fuera de comunión, no tenemos ninguna resistencia. Lo cual significa que sin resistencia no vamos a poder identificar el pecado, pero construyendo resistencia a través de la plenitud del Espíritu, vamos a poder identificar lo que es el pecado en la fase de la tentación, lo cual nos va a ayudar a resistirlo.
aguas con lo que estoy pensando. Sin embargo, la identificación de la tentación en ocasiones resulta en el sucumbir a esa tentación y en esa forma pecamos. Estamos en este extraordinario evento que nos permite estar alertas. La voluntad relacionada con un pecado conocido es un pecado de conocimiento. La voluntad relacionada con un pecado desconocido es un pecado de ignorancia, pero continúa siendo pecado, actuando independientemente de Dios. Ahora, cuando Él nació de nuevo, cuando nosotros cometemos un pecado, la identificación de ese pecado es lo que hace la función de el rebote posible. Si tú no sabes que un pecado es un pecado, tú no puedes rebotar hasta que tú cometas un pecado que sabes que es un pecado. Para el ignorante, eso puede tomar algún tiempo. Y en lo mientras, va a haber una continua declinación en la vida espiritual. Nunca se nos ocurra que vamos a dejar de pecar. El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, que es la doctrina bíblica, no está en nosotros. O sea, nos estamos engañando. No estamos engañando a nadie, nos estamos engañando. Y uno de los grandes problemas es el autoengaño. Porque ahí vamos a estar pensando que eres bueno hasta que cometas cierto tipo y cierto color y cierto tipo de acción. Esa ignorancia lo único que hace es estar construyendo una continua miseria en nuestras almas. La única forma de recuperar entonces la llenura del Espíritu Santo es a través de excitar nuestros pecados, o sea, reconocerlos ante Dios. La plenitud del Espíritu es un recurso temporal. La habitación del Espíritu es un recurso permanente. Estamos habitados por la deidad para estar funcionando con el recurso temporal que es la plenitud del Espíritu. Ahora, la única forma de metabolizar la palabra de Dios y avanzar a la vida más allá de gnosis, o sea, del conocimiento académico, es a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso está el mandato, sean llenos del Espíritu. Y en Juan 8:31, si permanece mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, en Juan 14:26 nos dice, pero el Paracletas, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Absolutamente todo lo que es necesario para alcanzar la máxima felicidad. Pero todos los días vamos a pecar. Pero el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice Juan, Él les enseñará todas las cosas. Y además de enseñarles todas las cosas, les hará recordar todo lo que está
registrado. Por eso dice todo lo que yo he dicho. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará en toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo, absolutamente todo lo que oiga del programa divino para que sea comunicado a nosotros. Dios solamente tiene un plan perfecto. Y nosotros estamos vivos para vivir ese plan perfecto. Hasta que el nacido de nuevo, hasta que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios cataloga como pecado, es imposible entender nuestro estado experiencial. Y ahí está la importancia de si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes. Y el permanecer en su palabra no implica que tenemos mérito alguno. El permanecer en su palabra es porque tenemos el apetito. Y el apetito es producido por la plenitud del Espíritu. Lo cual nos lleva al solucionador número 2, que es la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu Santo, solamente se lleva a cabo en la edad de la Iglesia. Que es la edad de la reunión de los miembros de la familia real. Porque Cristo ya se ha sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el momento del bautismo del Espíritu Santo, que fue el momento en que nacimos de nuevo, en ese momento somos identificados con Cristo para entender todo el programa divino, que fue carísimo. Sin embargo, en la dispensación de la unión hipostática, nuestro Señor Jesucristo ofreció la llenura del Espíritu Santo a sus discípulos, pero ninguno de ellos tomó la oferta. Él dijo, si ustedes siendo buenos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Este versículo se aplicaba solamente en la última dispensación. Nosotros no pedimos el Espíritu Santo en esta dispensación. No pedimos que el Espíritu Santo venga a nosotros en esta dispensación. Y por eso es importante entender todo el programa dispensacional. Ahora, todo el concepto de la llenura del Espíritu se basa en el hecho que no existe atributo humano, sistema de éxito humano, algún talento, algún sistema de obras, ni ningún sistema de cualquier tipo por el cual nosotros podamos tener la posibilidad de ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas. Porque lo más natural es andar miserables, andar infelices, andar ilegales en todo tipo de áreas. Eso es perfectamente natural estando fuera de comunión, pero nadie tiene excusa para no buscar a Dios. No importa el nivel de degeneración, de pecaminosidad que hayamos alcanzado, no importa las ilegalidades que hayamos cometido. El hecho de que vemos el sol y la luna
las estrellas y todos los fenómenos naturales, debe de llevarnos a entender que alguien creó todo eso. Y nadie tiene excusa para no buscar a Dios, porque Dios se revela a través de las cosas que se ven. Y cuando nosotros respondemos a las buenas noticias, nacemos de nuevo para crecer espiritualmente. Ahora, todo el concepto de la llenura del Espíritu se basa en el hecho que no existe atributo humano, sistema de éxito humano, algún talento, sistema de obras, ni algún sistema de cualquier tipo por el cual nosotros podamos tener la habilidad de ejecutar el plan de Dios. No importa qué tan santos nos veamos. No importa cuántos kilómetros avancemos de rodillas para ganar la aprobación de Dios o con una serie de actividades religiosas. Así como nosotros no tuvimos la habilidad de ser salvos, igualmente no tenemos la habilidad de ejecutar el plan de Dios con nuestra propia energía. Requerimos energía divina. Y ahí está la plenitud del Espíritu, disponible cada 24 horas. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Para que lo que hagas se cuente como oro, plata y piedras preciosas. De 1 Corintios 3:12. Toda la producción cristiana es el resultado de la espiritualidad. Y el modo de vida cristiano es sobrenatural. Lo único que se requiere es haber nacido de nuevo, quitar nuestro pecado y regresamos a la espiritualidad. Y el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural, porque es el modo de vida dentro de la espiritualidad y no a través de obras, sacrificios, ayunos, dando a la iglesia, etc. La espiritualidad es la obra de Dios Espíritu Santo cuando controla nuestra vida. Cuando estamos dentro de la esfera divina de poder, del dunamis. Hay dos asuntos importantes que debemos observar en cuanto a la llenura del Espíritu, a la plenitud del Espíritu Santo. El que se refiere a quién controla tu alma y el otro, el asunto referente a si tu alma reside en la esfera divina de poder, que es la dinasfera divina, o en el sistema cósmico. Y todos los días vamos a funcionar en el sistema cósmico. ¿Cuánto del día? Cada uno tendrá que determinarlo. Y entre más entendemos el programa, más vamos a identificar cuando estamos funcionando dentro del programa cósmico. Lo importante es quién controla tu vida. En el instante de la salvación, en el instante de la liberación de la condenación, que es el momento en que creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios, el Espíritu Santo, habita el cuerpo de cada creyente, del que creyó. En ese instante está habitado por el Espíritu Santo. A fin de, y esto es importantísimo, a fin de crear un templo, un lugar de residencia para la habitación de Cristo,
como la gloria Shekinah. La habitación de Cristo en nosotros es una garantía de grandes bendiciones, de grandes beneficios. Y los grandes beneficios están en nuestra alma, están en lo que estamos pensando. Podemos estar en la cárcel o en el hospital o en la playa o en el palacio. Ese es el lugar donde nuestras carrocerías están. Lo importante es la condición de nuestras almas. En la plenitud del Espíritu, para tener el apetito, para saborear más y más del programa divino y saborear el programa divino que ya hayamos metabolizado. Así está la importancia del AGP, del aparato de la gracia para la percepción, que tiene que ver con la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, el cuerpo del creyente, el cuerpo de cada uno de los miembros de la familia real, es habitado por Dios Espíritu Santo. Pero también es habitado por la naturaleza de pecado. El asunto es quién de estos dos controla nuestra alma. Y va a haber muchos momentos del día que van a estar controlados por la naturaleza de pecado, o todo el día. Y cada uno tendrá que determinarlo y no tenemos que andar juzgando a nadie. El asunto es, ¿cuál de estos dos controla nuestra alma? ¿El Espíritu Santo o la naturaleza de pecado? La puerta al alma es la voluntad. Y tu voluntad o libre albedrío decide quién controla nuestra alma. Y entre más información tenemos, más vamos a tener la oportunidad de entender qué significa todo el evento para el cual continuamos vivos. Nos permite continuar vivos. Nuestro Padre Celestial, no para que nos vaya bien en este mundo, nos permite continuar vivos para que crezcamos en orientación a su plan. Y cuando el Espíritu Santo controla nuestra alma, entonces se dice que estamos llenos del Espíritu. Pero cuando nuestra voluntad sucumbe a la tentación y pecamos, entonces el Espíritu Santo está siendo apagado, restringido, contristado e insultado. Y Él ya no controla nuestra alma. Ahora, en el estado de carnalidad, la naturaleza del pecado es lo que controla nuestra alma, en donde vamos a andar miserables, buscando la felicidad. Si andamos buscando la felicidad es que no la tenemos. Y la felicidad importante es la felicidad en el alma. Ahora, en la salvación, uno de los 7 ministerios del Espíritu Santo es que Él nos introduce en unión con Cristo, en unión con Cristo para siempre. Y esta es la categorización de nuestra posición en Cristo, que se lleva a cabo con el bautismo del Espíritu Santo, donde estamos identificados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, estamos funcionando en la verdad posicional para tener la oportunidad de aplicar la verdad en una forma experiencial. Y las bases para la existencia de la nueva especie espiritual es la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios.
Ahora también en el momento de nuestra liberación de la condenación, la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, nos introduce en nuestro propio palacio, diseñado por Dios Padre. Ese palacio le llamamos la dinasfera operacional, que es la esfera divina operacional. Es la esfera de poder operacional del Dunamis, en donde vamos a tener la oportunidad de funcionar como lo que somos para Dios. Y de ahí la importancia de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, cuando estamos en nuestro palacio, nosotros estamos llenos del Espíritu. Y sus manifestaciones dependen de nuestro nivel de crecimiento espiritual. El nivel de nuestra felicidad nunca debe de estar determinado por cosas, situaciones o personas. El nivel de nuestra felicidad debe de estar determinado por nuestro crecimiento espiritual. Por eso está el mandato: crezcan. Presente, activo, imperativo. Crezcan en gracia, o sea, crezcan en apropiarse de todo lo que está disponible, a consecuencia de que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo hay que aferrarse, para que cada miembro del género humano, no importa su sexo, su condición social, su condición económica o cualquier circunstancia, tenga la oportunidad de nacer de nuevo, porque todo lo importante tiene que ver con el alma, no con la carrocería. Y cuando nosotros tomamos una decisión para pecar, nosotros abandonamos la esfera divina de poder y entramos en la esfera cósmica 1. Y todos los días vamos a entrar en la esfera cósmica 1. Y entre más entendemos el programa, más lo vamos a identificar, y en ese momento marcamos el número de emergencia. Pero no el número de emergencia para el cuerpo, sino el número de emergencia para el alma. Si citamos nuestro pecado, 1 de Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y Él es justo porque ese pecado se lo vació a su Hijo muy amado, fue pagado, y su Hijo muy amado expresó tetelestai: todo está consumado. Entonces, una vez que nosotros funcionamos como lo que somos para Dios, vamos a estar saboreando más y más del programa divino, que es el único propósito para el cual continuamos viviendo. Y una vez, igualmente en el sistema cósmico, tú ya no estás controlado por el Espíritu Santo. Y ahora estás viviendo bajo la energía de la naturaleza del pecado. Tú puedes estar en 8 de las fases de reversionismo y envuelto en todo lo que puede ser destruido a tu vida espiritual. Por eso el estudio del reversionismo fue tan importante y tan interesante. Entonces, por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es un estado absoluto de estar en comunión, en un rapport armonioso con Dios. Tú estás
lleno del Espíritu Santo o no lo estás. No hay tal cosa como un concepto gradual de espiritualidad. Tú eres 100% espiritual o cero espiritual. Tú estás lleno del Espíritu o estás contristando y o apagando el Espíritu. Espiritualidad y carnalidad se excluyen mutuamente y todos los días vamos a estar en este increíble evento. Porque el evento más importante de nuestra vida no es dónde estamos, ni cuánto tenemos o cuánto no tenemos, qué hicimos o qué no hicimos, o qué nos hicieron. El evento más importante de nuestra vida tiene que ver con el programa divino. Y por lo tanto, no confundas la vida espiritual relativa con la vida espiritual absoluta. Ambas están relacionadas cuando estás progresando en la vida espiritual, pero no son los mismos. Sean llenos del Espíritu, si permanecen en mi palabra. Por lo tanto, progreso es el avance del nacido de nuevo en la ejecución del plan protocolo de Dios. Y plan protocolo porque hay un procedimiento exacto y preciso, diseñado desde antes de la creación del universo, para todos los miembros del género humano, no importa la dispensación en la que vivieron, no importa su sexo, no importa su condición social o económica. Son puras almas en diferentes carrocerías. Entonces, la plenitud del Espíritu, que viene a ser una realidad en nuestra dispensación, se clasifica por la palabra espiritualidad. Esta, como ya vimos, es un absoluto. Está lleno del Espíritu y en rapport armonioso con Dios, o estás contristando y o apagando al Espíritu y por lo tanto fuera de comunión con Dios. Y cada momento fuera de comunión con Dios es un momento en donde estamos tirando nuestra vida a la basura y recogiendo basura. Pero en cualquier instante, a consecuencia del Tetelestai, acudimos al tribunal, citamos nuestro pecado y regresamos a comunión con Dios. Puede haber más dinámica que esto. No hay tal cosa, entonces, como un porcentaje de espiritualidad o espiritualidad relativa. Si hay un porcentaje o crecimiento o fracaso relativo, entonces ese no es el modo de vida cristiano. El creyente es 100% espiritual o 0% espiritual. Y en el momento en que pecamos, somos 0% espiritual. Pero en el momento en que tengamos conciencia de ese pecado o de la condición en que estamos, en ese momento ya sabemos el número de emergencia y regresamos a comunión. Por lo tanto, en el cristianismo experiencial, en el plan protocolo de Dios, existe un estatus relativo y un estatus absoluto. En el estatus absoluto del cristianismo experiencial, el nacido de nuevo está lleno del Espíritu. O el nacido de nuevo está contristando al Espíritu Santo. Y todos los días vamos a tener momentos o porciones del día o todo el día en donde vamos a estar
contristando al Espíritu Santo. Pero nunca vamos a tener todo el día en la plenitud del Espíritu, porque nos dice muy claro, el que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Todos vamos a pecar con algo que recordamos. Y por eso continuamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el supremo llamamiento es el continuo crecimiento espiritual en todas las etapas. Ahora, todas las etapas del crecimiento cristiano y en cualquier momento un creyente puede y peca. Tú nunca estarás libre de pecado. Cada 24 horas vamos a pecar. Y lo importante es identificarlo, marcar el 119 y regresar a la comunión para estar liberando el tiempo. Porque cuando estamos liberando el tiempo, vamos a poder saborear el punto de vista divino que hayamos metabolizado y vamos a organizar nuestra vida para exponernos a más puntos de vista a través de la comunicación de la palabra de Dios. Entonces, la etapa 1, en lo que se refiere a la vida cristiana, la etapa 1 es la reacción a la doctrina bíblica. Cuando estamos funcionando en un proceso en reversa. Si no estamos funcionando dentro del protocolo divino, nosotros vamos a estar funcionando en un proceso de regresión, un proceso de reversionismo. Y en ese proceso de reversionismo hay un retroceso continuo en la vida cristiana. Y ese retroceso incluye 8 etapas de reversionismo que acabamos de saborear. Etapa 1 es la reacción a la doctrina bíblica o el ser distraído de su percepción. En otras palabras, el no estar funcionando de acuerdo al diseño creado por Dios para el nacido de nuevo. Hay un diseño exacto y preciso. Normalmente vamos a estar determinados por dónde vivimos, cuánto tenemos, cuál es el clima, cuáles las condiciones del clima, de la nación, de la familia, etc. Nosotros debemos de trascender todos esos eventos. De otra forma, vamos a tener la oportunidad de estar en reacción o distracción. Y como resultado de la reacción o la distracción, entramos a la etapa que llamamos la búsqueda desesperada por la felicidad. Y la búsqueda desesperada por la felicidad es perfectamente normal estando fuera de comunión. Es normal dentro de la muerte espiritual. Esa es la normalidad, buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas. Nuestra búsqueda desesperada por la felicidad topa con pared en donde empezamos a sufrir de lo que llamamos esa operación boomerang. La operación boomerang es el entrar en un proceso de reversionismo, de tal forma de que estamos en peor condición ahora que en la que estábamos en la etapa 1. La operación boomerang nos lleva a la cuarta etapa, que es una revuelta emocional del alma, buscando la aprobación
de otros y la aprobación personal y la aprobación de Dios. La quinta etapa de reversionismo es la voluntad negativa permanente hacia la palabra de Dios, lo cual es perfectamente natural si no tenemos el apetito. Y si no tenemos apetito, es que estamos fuera de comunión. La quinta etapa de reversionismo es la voluntad negativa permanente hacia la palabra de Dios, hacia la doctrina bíblica. Por lo tanto, la total negligencia hacia tu percepción, metabolización y aplicación de la palabra. Porque no vamos a poder aplicar lo que no hayamos percibido. Y la sexta etapa es el endurecimiento del alma. Aquí hay un continuo avance, pero es un avance en reversa. Es el reversionismo, un avance en reversa. En donde entramos al oscurecimiento del alma, y con el oscurecimiento del alma vamos a empezar a producir callosidad en el alma, en donde la séptima etapa viene a ser una realidad. Y la octava etapa en el proceso de reversionismo, en reversa. Por lo tanto, en el concepto absoluto, el nacido de nuevo está controlado en el concepto absoluto, el creyente está controlado por el Espíritu Santo o por su naturaleza de pecado. Está en comunión con Dios a través de la llenura del Espíritu o en un estado de pecado a consecuencia de haber sucumbido a las tentaciones de la naturaleza de pecado. Y así como prendemos la luz en el cuarto cuando está oscuro, tenemos la oportunidad de prender la luz en nuestra alma cuando hay miseria, cuando hay negligencia a la palabra de Dios, cuando hay el juicio de otros. Y la octava etapa es el proceso de reversionismo, entonces, en reversa. Por lo tanto, en el concepto absoluto, el nacido de nuevo está controlado por el Espíritu Santo o por la naturaleza de pecado. Cada uno de nosotros, cada 24 horas que estamos despiertos, estamos controlados o por el Espíritu Santo. Y es algo personal y privado. Estamos en comunión con Dios a través de la llenura del Espíritu o en un estado de pecado a consecuencia de haber sucumbido a las tentaciones de la naturaleza de pecado. La llenura del Espíritu Santo es la fuente de todo el poder divino funcional en la ejecución del plan protocolo de Dios. Por eso está el mandato, sean llenos del Espíritu, presente, activo, imperativo. Al obedecer el mandato, lo vamos a obedecer conociendo el rebote, porque es a través de citar nuestro pecado que venimos a estar llenos del Espíritu. Ahora, la omnipotencia de Dios Padre, relacionada a nuestro portafolio o cartera de activos invisibles. La omnipotencia de Dios Hijo,
relacionado con la perpetuación de la historia humana y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, relacionada con la esfera divina de poder. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios. Estamos habitados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña. Cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros no teníamos un espíritu humano para creer en Cristo. Por lo cual, al tener el deseo de creer en Cristo, venimos a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo hiciera las veces de nuestro espíritu humano para entender que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí está ese momento más importante de nuestra existencia. Pero a partir de ese momento más importante de nuestra existencia, cada instante continúa siendo el más importante para estar funcionando en la dinámica divina. Sin olvidar que somos almas, conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, y eso es enseñado en la doctrina de la operación Z, que es la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Ahí está la Z. Es estar viviendo como multimillonarios. Y como multimillonarios que somos, habiendo nacido de nuevo y habiéndonos apropiado de la riqueza que está disponible, terminamos esta sesión. Gracias, Dios Padre, por el increíble, maravilloso privilegio que nos das de exponernos a todas estas verdades. Te pedimos que lo que acabamos de observar, de inhalar, venga a ser para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.